Bueno, entonces, pues buenas tardes a todos y todas. El día de hoy le damos la bienvenida al Seminario Permanente de Análisis de Texto, o su nombre corto, SPATextos, tanto a los miembros regulares como a los nuevos participantes. El día de hoy, esta sería la segunda sesión del semestre 2025-1 y es un placer contar con su asistencia virtual en este foro académico. Les compartimos que este espacio tiene como objetivo reconocer y priorizar el estudio de las lenguas nacionales y también en estas mismas líneas buscamos difundir e impulsar la investigación lingüística que se realiza en México, abrir el diálogo con los presentes, lingüistas, estudiosos de las lenguas nacionales y antropólogos. Además, queremos resaltar que este foro incluye formación académica para las y los estudiantes que cursan la licenciatura en la UNAM, pero también en otras licenciaturas del país. Están desarrollando sus proyectos de investigación y este seminario les sirve como guía a sus trabajos de investigación. Este seminario es coordinado por el área de lingüística antropológica del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y en este momento le doy la palabra a la doctora Glenda Lizárraga y ella a su vez presentará a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Roberto Zavala, y después le dará la palabra al doctor Roberto Zavala. Gracias, Glenda. Gracias, Gaby. Gracias por organizar este semestre del seminario. Gracias a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias sobre todo al doctor Roberto Zavala por haber aceptado la invitación a presentar avances de su trabajo aquí con nosotros. Pues el doctor Roberto Zavala es un académico que no necesita presentación. Yo creo que todos lo conocemos, sobre todo es un referente ineludible en la tipología de lenguas mesoamericanas y también especialmente de las lenguas mijezoqueanas, pero bueno, voy a leer una breve semblanza para contextualizar a los más jóvenes y a quienes nos visitan por primera vez. El doctor Roberto Zavala Maldonado es licenciado en lingüística, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También es doctor en lingüística por la Universidad de Oregón. Posteriormente realizó una estancia en el Instituto Max Planck en Holanda. Desde 2001 es investigador adscrito al Centro de Estudios de Investigaciones y Estudios Superiores Social del CIESA Sureste. Ha sido parte del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, como decía hace rato, es especialista en tipología y documentación de lenguas mesoamericanas, con especial interés en las lenguas mayas y mijezoques. Y ha colaborado en varios proyectos nacionales e internacionales sobre sintaxis, tipología y documentación. Pues él ha recibido varios premios por su investigación. Por ejemplo, fue galardonado con el premio Jiménez Moreno, el que otorga el INA, por su tesis doctoral y en 2017 fue nombrado miembro honorario de la Sociedad de Lingüística de América, por mencionar algunos cuantos reconocimientos. Entre sus publicaciones destacadas, que son varias, pero bueno, vamos a mencionar algunas por cuestión de tiempo. Está Relative Clause Structure in Mesoamerican Languages, coeditado con Enrique Palancar y Claudine Chamorro. También podemos mencionar The Mayan Languages, con Judith Eisen y Nora Ingladd, y publicado en Londres por la editorial Routledge. También, bueno, entre los proyectos de mayor envergadura en los que se ha involucrado, podemos mencionar un proyecto de documentación del Oluteco, gramática y colección de textos y material lexicográfico con los últimos hablantes, esto con un financiamiento de CONACYT. Eh, También, bueno, en este proyecto busca formar un corpus con la documentación lexicográfica y gramática del Oluteco a partir de diversos textos y conversaciones producidas por los últimos 14 hablantes de esta lengua hablada en Oluta, de Veracruz. Otro proyecto es Documentation of Five Sokean Languages Spoken in Mexico, Chiapas Zoque, Jitotoltec, San Miguel Chimalapa, Santa María Chimalapa y Highland Popoluca. Esto con financiamiento del Languages Documentation Project
y de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de SOAS de la Universidad de Londres. Y en este proyecto pues se encarga de la documentación de las lenguas mencionadas. Y bueno, además de su destacada labor como investigador, también debemos resaltar su gran trabajo como formador de profesionistas. O sea, sus aportes a la mexicana pues no se reducen a estas descripciones, a su investigación, sino también a la formación de profesionistas en lingüística, en descripción lingüística de muy alto nivel. Entonces, pues es un personaje reconocido, muy querido y somos afortunados de escucharlo esta tarde. Muchas gracias, doctor. Le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y por haberme invitado a su seminario. Este, tenemos más o menos como cuánto tiempo, como ustedes me dicen, ustedes me paran. Bueno, les voy a hablar de una lengua de la rama soquiana de la familia Mijesoque, de un coco que me ha tomado mucho tiempo entender, en compañía de la comunidad, por supuesto, de los estudiantes que han colaborado en el proyecto y de muchos otros estudiantes con los que hemos estudiado diversas lenguas de esta familia. Sin todo ese equipazo, difícilmente hubiéramos podido llegar a entender el sistema que vamos a pensar ahora. Entonces, la familia Mijesoque hoy en día tiene 14 lenguas, 7 son de la rama mijiana y 7 son de la rama soquiana. Voy a hablarles esencialmente del sistema de marcación de persona en una lengua que reconocimos para el año 2010 como una lengua diferente de la rama soquiana. Y esta lengua, una de las cosas que nos ha enseñado, y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, es de cómo se creó un sistema de marcación de persona que está en un proceso de reanálisis, pero que nos enseña una etapa muy interesante y que es un rasgo de la familia mijesoquiana, los inicios de un sistema que hoy en día en Mesoamérica está distribuido en varias lenguas de la familia maya y de la familia mijezoque y también en chinanteco, que es conocido como inversión, ¿sí? Entonces, la idea ahora es enseñarles cómo es el sistema de esta lengua tolteca, y para ir mostrando los rasgos también de una lengua de este tipo, una lengua que presenta la oposición entre cláusulas directas versus cláusulas inversas y cómo el sistema de marcación nos da claridad sobre qué es una lengua de este tipo. Bueno, entonces en la figura 1 doy cuenta de las lenguas que son conocidas en esta familia. Probablemente hubo muchas más, pero bueno, las que sabemos de su existencia son estas. Una de ellas, el tapachulteco, ya no es hablada y varias otras son habladas por un muy reducido número de personas, pero otras son habladas por un gran número de personas. El jitotolteco es una lengua que más o menos la hablan como 1,300 personas, pero la aprenden todavía niños, ¿sí? Forma lo que llamo yo una isla en una región tzotzil en Chiapas. Entonces, dentro de un área donde se habla tzotzil, hay una isla que habla esta lengua soquiana. Anteriormente se pensaba que era solamente una forma dialectal del zoque, hasta que empezamos a
a estudiarla y ya vimos que era totalmente una lengua muy distinta. Entonces aquí está más o menos la situación de las lenguas mijezoquianas, y jitotolteco es este puntito del lado oriental, al norte del estado de Chiapas. Y entonces nos vamos a meter al problema. Bueno, entonces, todas las lenguas de esta familia, de la familia mijezoque, presentan un sistema de marcación de persona que se le conoce en la tipología como sistemas jerárquicos. Y lo que quiere decir esto es que en los verbos transitivos que tienen dos argumentos o más de dos argumentos y son bitransitivos, solamente se marca en el verbo uno de los participantes, ya sea el A o el agente o el P, el paciente o recipiente. ¿Sí? Entonces, a pesar de que tienen dos argumentos los verbos transitivos y que hay paradigmas distintos de persona para agente y paciente, hay una selección del argumento que se expresa en la morfología verbal y lo que se expresa en la morfología verbal va a depender del lugar que ocupa ese argumento en una jerarquía de persona como la de uno. De tal manera que en algunas de estas lenguas la primera persona es más alta que la segunda y en otras la segunda es más alta que la primera. Y estas dos que se consideran los participantes del acto de habla, son siempre más altos que la tercera persona. ¿Ok? Entonces, si en un verbo con dos argumentos hay una segunda y tercera persona, independientemente del rol que exprese en la cláusula, se va a marcar solamente la segunda persona y no se va a marcar la tercera persona. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de dos, que proviene del zoque de Ocotepec, hay una segunda persona actuando sobre una tercera. Tú vas a comprar ropa bonita y el agente es segunda persona y en el verbo solamente se expresa la segunda, ¿ok? Y en B, el tambor te va a mantener. El tambor es una tercera persona agente actuando sobre una segunda persona paciente y en el verbo solamente se va a expresar la segunda persona. En esta lengua funciona como objeto primario. ¿Ok? Bueno, entonces se ranquean los participantes del acto de habla siempre sobre la tercera persona y en esta lengua pues no se ranquean las terceras personas y por eso decimos que es una lengua estrictamente jerárquica sin obviación. ¿Ok? Entonces, bueno, porque no se ranquean. Vamos a ver lo que pasa en las lenguas donde sí se ranquean las terceras personas. Y otro rasgo que vemos en este ejemplo número 2 y también en el ejemplo número 3, donde hay una primera persona actuando sobre una tercera y una tercera actuando sobre una primera, es que en estas combinatorias de persona, el verbo no recibe morfología adicional. No hay ninguna marca que te diga el participante más bajo está actuando sobre el participante más alto o el participante más alto está actuando sobre el participante más bajo. Solamente vemos a los marcadores de persona. Es decir, estas lenguas no tienen lo que las lenguas algonquinas se les conoce como directivos, unas marcas especiales que te dice si en la marcación hay un participante más alto actuando sobre uno más bajo, que sería la construcción directa, o uno más bajo actuando sobre uno más alto, que sería la construcción inversa. Hay marcas explícitas adicionales que te dicen cómo funciona la jerarquía en cada cláusula, ¿no? Y en estas lenguas solamente con la pura marcación ya se puede expresar
esas relaciones jerárquicas, ¿no? Y por eso se les conoce como lenguas jerárquicas. Hay otro ejemplo en 4 que no lo vamos a saltar. Entonces, en las lenguas que conocíamos de la rama soquiana, todas tienen un sistema que llamamos inverso morfológico de tipo jerárquico, ¿sí? Que solo opera cuando uno de los participantes de un verbo transitivo es un participante del alto de habla y el otro no lo es. Y la oposición directo versus inverso no existe cuando hay 2/3 personas. Cuando hay 2/3 personas, la cláusula siempre va a ser directa y se va a marcar a la gente. Nunca se va a marcar al objeto o paciente. Y otro rasgo de estas lenguas es que no existe una marca explícita de inverso en las construcciones donde hay una tercera actuando sobre el participante de acto de habla. ¿Sí? Entonces son lenguas con un sistema estrictamente jerárquico. Bueno, por otro lado tenemos las lenguas de la rama migiana, que son semejantes a las lenguas de la rama soquiana, pero en este caso hay una marca adicional, un directivo que toma lugar en las construcciones inversas. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Fíjense en el ejemplo 5 de Oluteco, tenemos una tercera persona, una primera persona, perdón, agente, actuando sobre una tercera persona y solamente se marca al agente de primera persona. Vi a la culebra allí, solamente se marca la primera agente, pero en el caso contrario, una tercera actuando sobre la primera, solamente se marca la primera en función de objeto primario. Estos otros no me van a ver y solamente se marca la primera persona. Pero a diferencia de las lenguas soquianas, aquí estas lenguas van a tener esta marquita H que te dice que la relación es una en donde el más bajo en la jerarquía está en la posición de agente, ¿sí? Y a este marcador lo conocemos como inverso o un directivo inverso. En las lenguas de este tipo, si en algún lugar aparece un directivo, siempre va a ser en la construcción inversa, ¿sí? En las lenguas algonquinas hay directivos para directos y directivos para inversos, pero lo más común es que solamente haya directivos para la relación marcada, que es la inversa, ¿sí? Otro ejemplo es en 6, es el Mije de Totón, Tepec, y tenemos la misma situación. Tú lo quieres, se marca solamente a la gente, y en B, ese muchacho te quiere, se marca solamente al objeto primario y la marca de inverso. Bueno, pero a diferencia de las lenguas soquianas, en las lenguas migianas, también hay una oposición directo-inverso cuando los dos argumentos son terceras personas, ¿sí? A este fenómeno en donde se evalúa el grado de topicalidad o de prominencia de los argumentos de tercera persona, se le conoce como obviación, es decir, que en la jerarquía de persona hay un argumento de tercera que es proximal, que es más alto, y otro que es obviativo, que es más bajo en la jerarquía. Esta terminología proviene de la tradición algonquianista y esta terminología proviene de cuando se describieron estas lenguas, los sacerdotes franceses usaron terminología que ellos inventaron para hablar de estas lenguas y hablaron de obviative y proximal y obviativo y hasta ahora recurrimos en los años 90 que se empezaron a encontrar más y más lenguas de este tipo
se recurrió a la misma terminología para que la gente, los tipólogos supieran que estamos trabajando con los mismos fenómenos, ¿sí? Bueno, en estas lenguas que tienen un sistema de obviación, generalmente hay varias subjerarquías para las terceras personas. Se habla de una jerarquía de animacidad porque los humanos en estas jerarquías van a ser más altos que los animales y los animales que los inanimados. O una jerarquía de definitud, que la FN definida va a ser más alta que la indefinida o que los participantes. Y una jerarquía de prominencia discursiva basada en cuál es el participante más topical en la cláusula. ¿Sí? Entonces vamos a ver ejemplos de este tipo. Y, por ejemplo, en Mije de Tamazulapan, Pedro saca el animal, tenemos una tercera persona actuando sobre otra tercera, pero el agente es más alto en la jerarquía porque es humano y el paciente es animal. Y entonces, obligatoriamente la cláusula se codifica como directa, ¿sí? Con el marcador del agente. Pero un ejemplo como en 8b, lo mordió el perro a la persona, ¿sí? Entonces, el animal, que es más bajo en la jerarquía, funciona como agente actuando sobre una persona y en ese contexto, obligatoriamente la cláusula recibe la marca de objeto, que hace referencia a la persona, y la marca de inverso. Entonces llamamos a este tipo de sistema inverso integrado porque usa la misma morfología en las dos circunstancias, cuando en la parte del paradigma donde actúan los participantes del acto de habla y también en la parte del paradigma donde están las terceras personas, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que los proximales van a tener el mismo estatus en la jerarquía que los participantes del acto de habla, ¿sí? Y los obviativos, el estatus más bajo, ¿ok? Entonces, en la rama migiana, hasta ahorita hemos visto que hay un sistema inverso integrado porque se recurre a la misma morfología para las dos situaciones y también es jerárquica. Las lenguas son jerárquicas porque operan las jerarquías de persona que conocemos para otras lenguas, pero en las terceras personas hay un sistema de obviación que no lo tenemos en las lenguas oquianas, ¿sí? Porque en las lenguas oquianas no nos interesa qué pasa con las terceras personas, no están dentro de la jerarquía. Entonces, esas lenguas no tienen obviación, pero las migianas sí tienen obviación. Y en migiano, en las construcciones inversas, aparece una marca de inverso, ¿sí? Y que vamos a ver cómo se dio este desarrollo. ¿Ok? Que toman en cuenta esto, acuérdense de que en las construcciones inversas siempre va a haber un sufijo de este tipo, que es cognado en toda la rama migiana. Bueno, ahora vamos a regresar otra vez a la rama soquiana en esta lengua que conocemos como jitotolteco, dado que se habla en una población donde la cabecera se llama Jitotol, ¿no? Antes de 2010 no sabíamos de su existencia de esta lengua, pero bueno, ahora la estamos estudiando y nos está enseñando muchísimo sobre la familia. Una sola lengua que nos está enseñando un montón sobre la familia. Bueno, vamos entonces a ver qué pasa en esta lengua. Esta lengua también presenta un sistema integrado como el migiano, como el que encontramos en migiano. Es decir, hay una construcción directa cuando el participante del acto de habla actúa sobre la tercera persona, pero también cuando una tercera proximal actúa sobre una tercera obviativa.
y una construcción que podríamos llamar inversa, cuando una tercera actúa sobre un participante del acto de habla o un objetivo de tercera actúa sobre un proximal, también de tercera. Entonces, y al igual que las lenguas mijianas, en el jitotolteco vemos una marca en la situación, una marca explícita de inverso en las situaciones que esperábamos, en las situaciones de marcación inversa, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Entonces el ejemplo es el 9 de esta lengua y aquí tenemos una cláusula transitiva donde hay una segunda persona participante del acto de habla actuando sobre una tercera. Y vean, prestas ahí tu lápiz, allá en la escuela. Tenemos en prestar un agente de segunda, ¿verdad? Y en el caso en B, tenemos dos verbos, porque son dos cláusulas. El diablo te está alimentando, entonces el verbo alimentar es la primera cláusula y el diablo te está haciendo cosas y el verbo hacerte cosas aparece en la segunda línea. Note aquí en la función de objeto paciente semántico, perdón, hay una marca de sujeto de segunda persona porque la construcción realmente es una pasiva, ¿sí? Entonces hay un sufijo pasivo obligatorio. Esta construcción no se puede codificar de otra manera. Cuando una tercera actúa sobre una segunda, a fuerzas tiene que codificarse como una pasiva. Y el agente explícito de tercera se manifiesta como un oblicuo con una marca de caso de causa, ¿sí? Entonces, fuiste alimentado por el diablo y se te hicieron cosas a causa del diablo. El diablo te hizo cosas, ¿ok? Pero lo que es importante, que este pasivo es obligatorio. No hay una alternancia donde cuando una tercera persona actúa sobre una segunda, se pueda codificar de forma activa, ¿ok? Y también en las terceras personas. Fíjense, ellos tenían cacate, ¿sí? Se está hablando de los pobladores de un pueblo y que cultivaban cacate y entonces el agente, en este caso, tiene marca de caso ergativo, que ustedes ya habrán notado que es el mismo que el de caso oblicuo de causa. Ahorita vamos a hablar de este asunto. Y el cacate es una tercera persona no topical, es la primera vez que se expresa ese argumento. Y vamos a ver que no tiene nada que ver con animacidad en esta lengua. Esta lengua empieza las relaciones de codificación proximal obviativo motivado por la topicalidad de los argumentos y no por las jerarquías de animacidad o de finitud. Entonces, aquí se está codificando como una cláusula transitiva porque la gente de tercera es más prominente que el paciente en términos de topicalidad. Depende del discurso esto. Mientras que en el ejemplo en B es el caso contrario, el paciente es tópico y el agente no funciona como el tópico. Entonces, se está hablando de una fiesta donde hay las personas que se conocen como mayordomos, ¿sí? Y así la cláusula en el texto empieza como, y ahí se acaba la fiesta. Y entonces desde aquí empezamos. Hasta el otro año, si Dios, un participante nuevo en el discurso, les da permiso a los mayordomos del participante que estamos hablando. Entonces, si a los mayordomos les es permitido
que Dios, o si, no, es permitido por el Dios, ¿no? Por nuestro Padre. Entonces, la codificación, aquí hay una alternancia entre directo e inverso, de forma que lo va a determinar el grado de topicalidad de los participantes. Cuando es más tópico la gente es directo, cuando es más tópico el paciente va a ser inverso. Bueno, entonces aquí nos va a generar unas preguntas interesantes. Bueno, ¿y cómo surge el sistema inverso con marcación explícita tanto en las lenguas migianas como en el jitotolteco? ¿Sí? Yo creo que, y lo que voy a defender aquí, es que lo que estamos viendo en jitotolteco es realmente la fuente del inverso en migiano. En jitotolteco todavía se puede ver como una construcción pasiva con agente en oblicuo, mientras que en migiano es una construcción que es transitiva, ¿sí? Pero vamos a ver que todavía tiene rasgos de una construcción intransitiva por su origen en una pasiva. Lo vamos a ver. Y bueno, ¿y cuál es la fuente de la marca de inverso? Pues aquí vemos que la marca de inverso es un pasivo, ¿verdad? Y en migiano es más difícil verlo sincrónicamente, pero vamos a proponer que sí se puede ver esto diacrónicamente. Entonces, lo que viene adelante es que tanto el migiano como el jitotolteco, el sistema surgió de una marcación pasiva, ¿sí? Y que empezó por la oposición entre tercer obviativo actuando sobre el proximal, y ahí es donde surge la construcción pasiva, y de ahí se extendió a las construcciones donde hay un participante del acto de habla, perdón, una tercera persona actuando sobre el participante del acto de habla. La escisión en la marcación como obligatoriamente inversa es muy interesante, nos va a decir una cosa muy interesante de cómo se da ese paso en el sistema. Ahorita lo vamos a ver rápidamente. Bueno, entonces el sistema inverso migiano con esta marca explícita de inverso es más antiguo que el del jitotolteco, ¿verdad? Porque ya ni siquiera sincrónicamente no podemos ver en migiano el origen pasivo. Lo vamos a tener que esculcar en otro tipo de construcciones que se las vamos a enseñar. Y además la marca se puede reconstruir para toda la rama migiana. Por eso podemos ver que es mucho más antiguo. Mientras que en jitotolteco es una innovación dentro de la rama soquiana. Ninguna otra lengua de la rama tiene este sistema con marcación explícita y además a partir de un pasivo. ¿Sí? Es una innovación, pero esta innovación es exactamente el origen de lo que después vamos a ver en Mijano plasmado en un sistema de inversión integrado. Entonces, también la propuesta es que las marcas de inverso en Mijano, que se puede reconstruir como una H vocal, y la marca en jitotolteco tienen una fuente en las marcas de pasivo y que siguieron tres desarrollos distintos aún observables en distintas lenguas de la familia. ¿Sí? Por un lado, como comúnmente sucede translingüísticamente, la marca de pasivo se reanalizó como un mecanismo de transitivización en las construcciones reflexivas. Vamos a ver esto. Y por otro lado, este morfema se gramaticalizó como marca de inverso en las construcciones 3 obviativo, 3 proximal, y de ahí se extendió a los casos donde el participante del acto de habla tenía la función de paciente, ¿no? Y eso es lo que vemos en 11, más o menos los pasos que podemos reconstruir. Y las evidencias que apoyan este reanálisis
Lo vamos a ver tanto internos a la familia como lo que hemos visto en otras familias lingüísticas que no son en lenguas mijesuquianas. ¿Sí? Pero ahí no nos vamos a meter tanto por ahora. Bueno, entonces primero vamos a empezar de nuevo con Migiano para llegar a Jitotor después. El, el directivo inverso en Migiano, miren, se reparte más o menos de esta forma. En algunas lenguas como el sayuleño, no aparece en ningún lado en las construcciones donde es más alto el paciente que la gente. Ahí todavía no vemos la marca. En Guichicobi, que es una lengua mijiana de Oaxaca, solamente aparece en las construcciones donde el proximal es paciente. ¿Sí? No las tenemos en las construcciones donde hay un participante del acto de habla. Entonces aquí no lo tenemos. En otras lenguas mijes, en Totontepec, Alotepec, Tamazulapa y Tlahui, lo tenemos en las construcciones donde el paciente es proximal y también en las construcciones de tercera actuando sobre segunda, pero no en las de tercera actuando sobre primera. Entonces aquí vemos una expansión de la marcación a estas construcciones 3-2, pero en Oluteco lo tenemos hacia arriba. Y pues hay varias posibles análisis, que en el caso del Oluteco es el sistema original y que después se fue perdiendo la marca, pero lo que voy a sostener es que fue al revés. Empezó como el sayuleño, ¿sí? Y después fue ganando terreno pasivo original hasta generalizarse por analogía a todas las personas, configuraciones de persona, ¿sí? Entonces aquí vemos, vamos a ver cómo es en sayuleño. El me da solamente se marca el objeto y no hay marca de pasivo. Él te da igual y tercero obviativo, él le da a un participante que ya del que nos estamos refiriendo y tenemos la tercera persona de objeto, pero no hay marca de inverso. En Gichikobi, en 3.1 no hay marca de inverso, solamente el objeto. En 3.2, tampoco hay marca de inverso, pero la marca de inverso empieza en 3 obviativo, 3 proximal. ¿Ok? Y en Totontepec, Tamazulapa, Tlahui, Otepec, en los contextos 3.1 no hay marca de inverso aquí, pero 3.2 y 3 obviativo, 3 proximal tenemos marca de inverso. ¿Ok? Entonces no se extendió el sistema hasta 3.1. Entonces, pues es claro que este patrón de marcación explícita de inverso es una innovación en la rama mijiana, porque si no todas las lenguas lo tendrían, ¿verdad? Y el patrón se inició, la innovación fue en el contexto de la audiación. Ahí empezó este tipo de marcación, como en Gichikobe, y de ahí se extendió a la construcción 3.2, como las demás lenguas mijes oaxaqueñas, para luego generalizarse por analogía a todo el paradigma, como en el caso del Oluteco, ¿sí? Entonces, la propuesta es que ese HB, ese sufijo inverso, fue originalmente una marca de pasivo en mijiano. Entonces, otro lugar donde aparece la marca de inverso es en los pasivos, ¿sí? Y recíprocos. En estas construcciones que se pueden reconstruir para protomijesoque, hay una marca de un prefijo reflexivo recíproco, como la tortuguita se enterró a sí misma, ¿sí? Y luego una marca que funciona como inverso en los otros contextos, pero aquí más bien funciona como un intransitivizador, como vamos a ver, ¿ok? Entonces, es interesante que cuando vemos otra vez las mismas lenguas, vemos que esta marcación de reflexivos recíprocos con ese sufijo
Aparece también en sayuleño, donde no aparecen las construcciones inversas, ¿verdad? Y otra cosa interesante es que ya no hay restricciones de persona. En el recíproco reflexivo aparece tanto en primera, segunda y tercera. Ya no hay restricciones que se dan en sayuleño, Guichicobi, Totontepec, etc. Esa marca aparece con todas las personas. Por ejemplo, en primera persona en sayuleño me corto a mí mismo, o en tercera en Mije de Guichicobi. ¿Sí? Y entonces, bueno, esto es lo que nos quiere decir que este sufijo se usó primero en las construcciones reflexivas recíprocas como un intransitivizador, porque en estas construcciones realmente hay solamente un participante, ¿sí? Pero los verbos son originalmente de dos participantes y se pueden codificar con la marca de sujeto, no de agente ni de objeto. Claramente se ve como un verbo intransitivo, como vamos a ver ahorita. Bueno, entonces, eh, bueno, queda por responder a la pregunta, ¿qué función tiene esta marca en esta estructura? Bueno, ya más o menos les dije que es un intransitivizador y eso es posible observarlo en las lenguas que tienen un alineamiento tripartita, ¿sí? Y acusativo. Entonces, fíjense, en sayuleño, en sayuleño, en el caso de primer exclusivo, segunda y tercera, hay un alineamiento tripartita porque cada relación gramatical se va a marcar de manera distinta, ¿sí? Y la construcción reflexiva se marca con la marca de sujeto, lo que quiere decir que es intransitiva, ¿verdad? Entonces, este sufijo, originalmente un pasivo, que después se volvió inverso, en esta construcción funciona como un intransitivizador, ¿sí? Lo vuelve intransitivo. Y bueno, esto es común en muchas lenguas del mundo, donde un pasivo participa de las construcciones reflexivas recíprocas. Bueno, y la segunda evidencia que muestra que las construcciones reflexivas recíprocas son intransitivas son el tipo de marcación de aspecto incompletivo. En estas lenguas hay una marca incompletivo para intransitivos y otra para transitivos. Entonces, por ejemplo, en Oruta, en el ejemplo 20a, es con eso que curo mi pie, esto es transitivo, y tenemos una marca de incompletivo P, pero hay una marca PA para intransitivo y esa marca PA también ocurre en los reflexivos recíprocos. Entonces, hay dos evidencias que esta construcción es formalmente intransitiva. En las lenguas soquianas tenemos el mismo patrón, ¿sí? En la marcación de reflexivos y recíprocos. Y eso se puede ver en 21. Tenemos la marca de reflexivo recíproco, un sujeto que se selecciona de los intransitivos, el verbo, la marca de pasivo y la marca de aspecto. Y en las construcciones recíprocas en algunas lenguas oquianas se manifiesta el prefijo con la función de reflexivo recíproco reconstruido para toda la familia como nai. Además, los verbos sufijados con una marca de pasivo reconstruida para el protozoquiano como atug, ¿sí? Que también funciona como un intransitivizador. Entonces, se echaron K los unos a los otros. Tenemos la marca de segunda persona de la selección de sujetos intransitivos y la marca atug del pasivo en las construcciones recíprocas. Y esta es la misma, el atug funciona como pasivo en esta lengua. Eso que te fueron robadas las niñas, ¿sí? Entonces, es bien sabido a nivel translingüístico que hay una simbiosis que tienen los pasivos con las estructuras que codifican reflexivos y recíprocos, y lo cual es un patrón común, como lo han demostrado varios lingüistas, como Shibatani y Hasselmatt.
Y dentro de las lenguas soquianas, el pasivo marca los verbos reflexivos y recíprocos como intransitivos, al igual que en las lenguas migianas, ¿sí? Entonces, esto es hasta aquí, queda claro que este sufijo, eh, que es pasivo, claro, en soquiano, funciona también como intransitivizador en las reflexivas recíprocas, mientras que en migiano funciona solamente como intransitivizador, ya no lo vemos en la pasiva, pero lo vemos en las formas inversas, ¿ok? El mismo sufijo. Entonces, vamos a ver que de pasivo pasó a ser una marca de inverso, ¿ok? En las lenguas migianas. A diferencia de las lenguas soquianas, en las lenguas migianas el sufijo hu ya no se usa como pasivo. Las lenguas desarrollaron un nuevo pasivo, que es un prefijo yak, que viene del verbo ofrecer, ¿sí? Entonces, estas lenguas desarrollaron un nuevo pasivo para la sustitución del prefijo, perdón, del sufijo hu, que se convirtió en un inverso. ¿Sí? Una vez que pasó a ser inverso, crearon un nuevo pasivo. ¿Ok? Mientras que las lenguas soquianas se quedaron con la función de pasivo original y la función de intransitivizador en la construcción reflexiva y recíproca. Eh, bueno, y sin embargo, este sufijo inverso en las lenguas migianas, la construcción con inversos todavía tienen rasgos de su origen como intransitivizador, de su origen pasivo. Por ejemplo, en las construcciones inversas se selecciona la marca de incompletivo para intransitivo. Entonces, tercera persona actuando sobre primera es una construcción inversa en oluta, pero aquí vemos que hay una marca de incompletivo pa y no p, que sería lo esperado para una construcción transitiva. Entonces, en las construcciones inversas hay rastros de su origen como intransitivo. Sin embargo, hay otras evidencias que trata esta construcción como una construcción transitiva. Por ejemplo, hay lenguas también con alineamiento tripartita que nos dice que la marca de persona aquí es, una marca de objeto primario y no solamente de absolutivo. En Tamazulapa, por ejemplo, en las construcciones inversas se selecciona esta marca en primera persona, ¿sí? Y claramente no se selecciona la de sujeto intransitivo, se selecciona la de objeto transitivo, ¿ok? Entonces, eso lo vemos en los ejemplos en 25. La persona nos mandó al rancho y tenemos aquí la marca de primera de objeto, ¿ok? Y otra cosa que es importante es que el agente de una construcción inversa puede disparar concordancia plural en el verbo. Por ejemplo, en 27 en Oluta, ellos no vinieron a verte, entonces es tercera persona plural, se marca en el verbo con el sufijo kush y la segunda persona de objeto se marca con el prefijo. Entonces, no podemos decir que esto es una construcción intransitiva, pues porque todavía hay concordancia con el agente, ¿sí? Tiene rasgos de intransitivo por la marca incompletivo, pero tiene rasgos ya de verbo transitivo porque selecciona marcas de objeto y concordancia de número con el agente. Y además, el agente no se marca como oblicuo, sino se marca como un argumento central sin marcas de caso oblicuo. ¿Ok? Como en el ejemplo 28, nuestro padre es un argumento central que no tiene marcas de caso oblicuo, actuando sobre primera persona. Entonces,
es realmente una construcción transitiva, la construcción inversa. Ya no es lo que era un pasivo original. Entonces, la propuesta es que este sufijo inverso en migiano comenzó con un proceso de reanálisis de una construcción pasiva que simultáneamente marcaba de transitivización en las construcciones reflexivas recíprocas y después pasó a ser una marca de inverso. ¿Sí? Es lo que pasó en migiano. Y podemos ver cómo se va dando ese paso si comparamos las lenguas de esta rama de la familia. Primero en Sayula, solamente lo vemos como intransitivizador en reflexivo recíproco, y luego en Gichikobi como inverso en la construcción 3 obviativo, 3 proximal. Después en toda esta serie de lenguas, Tototepec, Galotepec, Tamazulapa y Tlahui, igual que intransitivizador, inverso en 3 obviativo, 3 proximal, pero aparte también en la configuración 3-2, y finalmente en Oluteco ya se propagó por analogía a todas las construcciones, con participantes del acto de habla como objeto, como intransitivizador en las construcciones recíprocas y reflexivas, y como marca de inverso en las 3-3 obviativo proximal. Bueno, y este escenario, que ahora lo podemos entender en Mije, lo que estamos viendo es que en Jitotol estamos viendo como el inicio de esas configuraciones. Y me faltan como 5 minutos, ¿verdad, Gaby? Bueno, entonces, en Jitotol, vamos a ver que es como el inicio de ese desarrollo que vemos en Migiano. Entonces, voy a demostrar que el tolteco desarrolló un patrón inverso similar al migiano, cuya fuente es la construcción pasiva con agente en oblicuo, que es desconocida en la rama soquiana. Ninguna otra lengua de la rama soquiana tiene pasivos con agente, ni tampoco ninguna lengua migiana tiene pasivos con agente. Todas las lenguas comparten la construcción de pasivos sin agente, pero sin embargo, Jitotol tiene un pasivo con agente oblicuo, ¿ok? Y pensamos que es un caso muy interesante porque nos enseña como la génesis de un sistema inverso a partir de la configuración 3 obviativo, 3 proximal, que se propagó a la configuración 3.2, pero no ha llegado a la configuración 3.1, similar a lo que vemos en Totontepec, Calotepec, Tamazulapa y Tlahui. ¿Sí? Y el sistema de obviación que opera en Jitotol depende únicamente de la jerarquía de topicalidad. En esta lengua no opera la jerarquía de animacidad ni la jerarquía de finitud, solamente la jerarquía de topicalidad. Lo cual nos quiere decir por dónde empiezan estos sistemas, ¿sí? Son sistemas que empiezan motivados por el grado de prominencia de los argumentos transitivos determinados por el discurso, ¿sí? Y después se pueden gramaticalizar las otras jerarquías que vemos en migiano, pero en Jitotol están en sus inicios. Bueno, entonces vamos a ver cómo es sincrónicamente el Jitotolteco, para lo cual vamos otra vez a compararlo con el resto de las lenguas soquianas, muy rápido. Entonces recuerden, en el resto de las lenguas soquianas tenemos un sistema puramente jerárquico, porque en las estructuras donde hay un participante del acto de habla en posición de paciente, solamente se expresa ese argumento, ¿sí? Pero no hay marcas de inversión, ¿sí? Es puramente jerárquico y no se extiende a las configuraciones con 2/3 personas, ¿sí? Entonces, con 2/3 personas
siempre se codifica, por ejemplo, Dios envió a Santiago, como un verbo transitivo, siempre, independientemente de cuál sea el tópico. ¿Ok? Y al igual que en el resto de las lenguas de la familia y de la rama, en el zoques chiapaneco únicamente cuenta con pasivos sin agente, ¿sí? Entonces, como en 34A, el dinero es repartido y entonces tenemos una tercera persona, es el dinero es repartido, pero no se puede expresar a la gente de ninguna manera, ni como oblicuo ni como argumento central, ¿sí? Y esos son los pasivos que hay en la lengua, ¿ok? O en segunda persona, tú fuiste golpeado. O sea, existe en estas lenguas la construcción de pasivos sin agente, no podemos hacerla con agente. Y también lo que vemos en estas lenguas es que la marca de pasivo participa en las estructuras de las construcciones recíprocas como un intransitivizador, ¿ok? Bueno, ahora en Jitotol, vamos a ver qué pasa, lo interesante de Jitotol. En Jitotol, al igual que el resto de los toques de Chiapas, cuando hay una primera persona, tenemos un sistema estrictamente jerárquico. Uno actuando sobre tres, expresamos en el verbo solamente el uno, y tres actuando sobre uno, expresamos en el verbo solamente uno como objeto, ¿ok? Y el verbo no tiene nada, ¿ok? En esta construcción, perdón, en esta configuración, no se pueden usar pasivos con agente. No podemos decir, me fue contado por un amigo. La historia me fue contada por un amigo. Eso no se puede expresar como un pasivo. Tiene que ser expresado con una estructura de tipo jerárquico, ¿sí? Donde solamente se manifiesta el objeto. Y bueno, cuando aparece el agente en esta estructura, un agente explícito toma una marca de caso ergativo. Por ejemplo, aquí la primera persona, yo le venía a ver y entonces el agente explícito toma la marca de ergativo. ¿Ok? Y las marcas de número pueden estar en correferencia tanto con el agente o con el paciente, como en este ejemplo, ¿verdad? Si le vamos a dar 1, 3 y 3, 1 son combinaciones transitivas, como lo muestra la marca de caso ergativo. Me dice que, bueno, la muestra de caso ergativo, la correferencia de número con el agente, se manifiesta en los verbos, tanto en la construcción directa como en la construcción inversa. Esto no lo vamos a saltar, lo van a poder ver más tarde. Bueno, ahora, ¿qué pasa en los casos donde hay una segunda persona? ¿Ok? En estos casos, la única posibilidad, tercera persona actuando sobre segunda, como ya les decía, es la existencia de la construcción pasiva. Esto a fuerza se tiene que codificar como pasivo. Entonces, el paciente semántico se expresa como un sujeto intransitivo, la marca de pasivo, y el agente aparece como un oblicuo marcado con el clítico ish, que tiene la misma forma que el ergativo, el poseedor y la marcación de participante, que es causa. Hoy vamos a ver en otro contexto donde es marca de causa de un verbo intransitivo. ¿Ok? Y en la estructura también de un tercera persona agente obviativo actuando sobre una tercera persona proximal, a fuerzas se tiene que codificar como un pasivo con agente no oblicuo. Entonces,
Entonces los ancianos rezaban 3 veces el rezo aquí en sus pueblos y hay veces, ¿quién es el tópico? Los ancianos que son obedecidos por el santo y entonces cae la lluvia. Entonces, los ancianos son obedecidos y el agente es marcado como oblicuo, ¿sí? El proximal es el sujeto de la pasiva y el agente semántico se marca como oblicuo. Y esta construcción es obligatoria en estos contextos. Al igual que el resto de la familia, también cuenta con una construcción pasiva sin agente. O sea, esta lengua también tiene los pasivos que encontramos en el resto de la familia. Sí existen, ¿verdad? Con primera, segunda y con tercera persona, pero sin agente. Y la misma marca de pasivo toma lugar en la construcción recíproca, ¿sí? Aquí en este caso como un intransitivizador, como en el resto de la familia. Por eso nos juntamos entonces, con segunda se vieron entre ustedes, se ayudan entre las mujeres. ¿Sí? Aquí funciona como un intransitivizador. En la construcción directa, los verbos tienen la marca de persona y número en referencia a la gente. O sea, aquí tenemos segunda persona actuando sobre tercera y tenemos la marca de persona, pero también la marca de número con referencia a la gente. En cambio, en la pasiva, las marcas de número y persona siempre van con el paciente y el agente no puede expresar la marca de número dentro del verbo como lo que ya vemos en Migiano. En Migiano eso es posible. Pero entonces, esto es claramente, estructuralmente un pasivo canónico, ¿sí? Porque los agentes plurales no pueden disparar concordancia en el verbo. En el verbo solamente hay concordancia con el paciente y no con el agente. Lo que sí, esto sí es posible en Migiano, ya que se pasó a ser un inverso. Y la marca eiclítico, que es ish, que marca causa, se codifica, también sirve para codificar marca de ergativo, ¿sí? Como en el ejemplo 45A, genitivo poseedor de las estructuras activas y directas. Entonces, pero lo interesante es que esta marca, ish, también funciona como marca de caso, de causa con los intransitivos. Por ejemplo, en C, sufrían mucho y se morían de hambre. El verbo K es un verbo intransitivo. Se morían a causa del hambre. No podemos decir que esto es un ergativo, ¿verdad? Esto es una marca de oblicuo para causa en verbos intransitivos, igual que en los pasivos, ¿sí? Aquí no está funcionando como ergativo, está funcionando como un oblicuo. Bueno, nos vamos a saltar la construcción local porque nos quedan como 4 minutos. Lo podrán ver en su volante después. Las construcciones locales en las lenguas inversas se refieren a las construcciones donde tanto el agente como el objeto o el paciente son participantes del acto de habla. Y en todas las lenguas inversas que conocemos, ahí es un relajo en la marcación, ¿sí? Entonces, no, ahorita no les voy a platicar lo que pasa en Hitotol, pero también aquí es un tipo de marcación separado, aparte, y en las lenguas de la familia también. Bueno, y casi por último, este, lo que es interesante es, lo que estoy proponiendo es que la génesis de este tipo de construcción inversa y de este tipo de marcación como pasivo empezó en las estructuras con tercero obviativo actuando sobre un proximal que estaban disparadas por el grado de topicalidad de la tercera persona. ¿Sí?
Y hay otro contexto que es muy común en las lenguas inversas, que disparan el uso de la construcción, de una construcción inversa marcada, que son los contextos genitivos correferenciales. ¿Sí? En un gran número de lenguas inversas, no todas, pero en un gran número, la construcción como la de 49 siempre se marca como directo, cuando la gente es correferencial con el poseedor del objeto. Por ejemplo, el curandero curó a su hijo, pero el poseedor es correferencial con el agente. Sí, y esto siempre se tiene que codificar como una estructura activa o directa. No se puede codificar como una pasiva en Gitotor, con paciente, con agente oblicuo. ¿Sí? Y lo contrario, la estructura donde el genitivo, el agente tiene un genitivo que es correferencial con el objeto. Esta estructura se tiene que codificar como un pasivo, no se puede codificar como una activa. Su papá le trajo un machete a Isidro, ¿sí? Es el papá de Isidro. No se puede codificar como una estructura activa, se tiene que codificar con una estructura de tipo pasivo en esta lengua. Su padre le trajo un machete a Isidro, fue traído un machete a Isidro, su machete de Isidro, por su papá. ¿Ok? Y a los efectos de topicalidad ya no se los voy a platicar porque ya se los platiqué más arriba. Eh, y otra cosa importante es que en esta lengua no hay vacíos paradigmáticos motivados por la animacidad ni la determinación. En 53, por ejemplo, eh, tenemos el caso, bueno, cada alférez entrega sus juegos pirotécnicos, dice, para que Dios, que es el agente semántico, lo reciba. ¿Ok? Aquí se tiene que codificar como pasivo porque los alfereces son los tópicos. ¿Ok? Y de este fragmento del discurso. Y entonces Dios, que sería más alto en la jerarquía en las otras lenguas, aquí se codifica como un agente oblicuo. En las otras lenguas esto tendría que codificarse como una construcción directa, pero aquí el grado de peculiaridad gana y no el grado en la escala de jerarquía. Y también cuando hay un indefinido que detiene un poco la fuerza de la lluvia, es una pregunta, ¿qué es lo que detiene con ergativo? ¿Qué detiene la fuerza de la lluvia? En las otras lenguas migianas esto tiene que codificarse como un inverso, porque ¿qué es indefinido actuando sobre un definido? ¿Ok? Pero aquí es una construcción directa porque la animacidad no entra en juego. O quién tiene el mal lugar, como la definitud no entra en juego, se marca como ergativo el indefinido y que es humano actuando sobre un inanimado. Entonces, vean, esto se marca como directo, mientras que en las lenguas donde las jerarquías de animosidad y determinación entran en juego, esto sería imposible. Lo que quiere decir que en Jitotol todavía no se gramaticalizan esas jerarquías, solamente la de topicalidad. Bueno, y lo que hemos descubierto en todos estos 20 años de investigación sobre lenguas inversas en Mesoamérica, nos ha enseñado algo muy interesante, ¿no? Que la pasiva es una de las fuentes principales para crear sistemas inversos y lo hemos visto en otras lenguas de la familia maya en Mesoamérica, aparte de muchas otras lenguas en el mundo. Además, hay lenguas que se conocen como lenguas con pasivos obligatorios,
en Norteamérica y en el Pacífico, cuyos inversos nacieron precisamente de la construcción pasiva, ¿sí? Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta sobre esta historia, estoy muy gustoso en contestarles. Gracias. Muchas gracias, doctor Roberto Zavala, por esta presentación tan monumental y todo este análisis tan complejo que, bueno, dentro de toda esta complejidad, yo creo que el orden con el que nos lo ha presentado y toda la experiencia que viene detrás, pues lo hace un poco más accesible. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a dar espacio, vamos a dar inicio a las preguntas para aprovechar la presencia del doctor. Así que quienes tengan preguntas, ya saben, pueden levantar la mano, pueden, si no, pueden prender su micrófono, pueden dejarlas por el chat y nosotros las leemos. Creo que se quedaron congelados porque tanta información los dejó en shock. Pero bueno, yo sí tengo una duda, si en lo que los demás se animan. Yo quisiera preguntar sobre la metodología de trabajo, porque veo que la mayoría de los datos, y no es que todos, provienen de textos. Y este tipo de temas de morfosintaxis a veces es muy difícil de trabajar en texto, sobre todo cuando, bueno, cuando no se tiene un conocimiento tan amplio de la lengua. ¿Usted recurre a otras metodologías más controladas para sacar datos? Pues sí, claro, cuando estamos trabajando textos, hacemos mucha licitación de, pues, de todo, ¿no? De los paradigmas que van saliendo en cada tipo de cláusulas. Nos vienen las preguntas que muchas veces es muy difícil obtener ejemplos en los textos. Y recuerden, por ejemplo, en los textos es muy difícil, si no son conversaciones, tener participantes del acto de habla, a menos que sean reportes directos, o sea, narrativas. Entonces, hay que juntar textos de todo tipo para, por ejemplo, si queremos trabajar sobre participantes del acto de habla y no solamente a terceras personas, pues conversaciones, interacciones, informales, etcétera. Pero claro, o sea, yo creo que y a mí personalmente me gusta tener información de los textos, porque no controlamos este, eh, por traducción las cosas, que muchas veces es difícil controlar eso, ¿no? Y en los textos, pues tenemos los contextos que nos hacen entender. Por ejemplo, yo no sé cómo le haría la gente para investigar topicalidad sin los textos, es mucho más difícil, ¿sí? Entonces, las dos cosas se valen y las dos cosas se tienen que hacer. O sea, es muy difícil no recurrir a la licitación y imposible investigar el discurso sin textos, pues, las dos cosas. Ujú. Gracias. Bueno, pues estamos listas para tomar sus preguntas. Yo puedo hacer una pregunta desde la ignorancia total frente a toda esa complejidad de las marcas de voz, ¿no? Porque eso siempre me ha parecido muy complejo entender, ¿no? El sistema inverso. Pero entonces, si entiendo bien de estas lenguas, ¿no? Entonces, si entiendo bien, se trata de como de una red de mecanismos de cambio de voz que igual pueden venir a la disminución
como al aumento con esas funciones de causativo que a veces hay. No, bueno, depende del origen del sistema de la aviación, ¿no? Si pensamos que Ujú, esta viene por el asunto de la aviación, entonces, normalmente en estas lenguas donde surge como una marca de pasivo, ujú, pues es un mecanismo de intransitivización original. Pero es interesante que en el reanálisis, otra vez el verbo marcado por un pasivo se vuelve transitivo de nuevo cuando ya es un inverso canónico, ujú. reanalizado. Reanálisis. Es un reanálisis donde te dice el paciente es un tópico, pero el agente también es topical en la cláusula, pero el paciente es más tópico. Mientras que en un pasivo canónico normal, pues el agente ya no es tópico, ¿verdad? Esto es lo que normalmente se entiende la construcción. Ujú, Entonces, esa es una construcción que está jugando con las dos cosas. Y si la encontramos al principio de la Génesis, este, como en el caso de Egipto, lo encontramos ahorita en el principio, donde todo está determinado por la topicalidad, pero ya se extendió a la configuración 3-2, donde ya no tercera sobre segunda, pues no es, ya, ahí ya no tiene nada que ver con tópico, ya es nada más por analogía en el sistema y en algún momento, en unos 100 años, va a llegar a 3-1, ¿verdad? O sea, lo que vemos en Migiano y probablemente ya no se va a analizar como una construcción intransitiva, sino que va a haber otros reanálisis para que ya se vuelva una inversa transitiva. No, inversa ya también. no. Ahorita está en el inicio, pues, y lo que Ujú, nos enseña esta lengua maravillosa es que nos dice cómo de aquí se va a un sistema como Migiano. O sea, el Migiano también era un pasivo, pero ahora ya no es un pasivo. ya no es. No es un pasivo que tuvieron que reemplazarlo tuvieron que hacer otra construcción pasiva en Migiano. ¿Sí? Y aquí todavía está en las tres funciones, como un pasivo sin agente, los pasivos con agente que ya funcionan como inversos Inverso. y como de transitivización, de transitivizador en las reflexivas y recíprocas. Está en esas tres. eh, por eso es interesante, es como el inicio del asunto Ujú, y no lo puedes entender hasta que comparas con las demás lenguas. O sea, claro. yo no pude entender nunca Oluta si no hubiera entendido Ok. esta esquitotol, o sea, de la otra rama. Digo, entender en el sentido de ver por qué el sistema es así. O sea, yo Ujú, digo, por qué el inverso en Oluta marca como un intransitivo en ciertas maneras y como transitivas en otras, ¿no? Pues por el origen es una intransitiva, pero ya reanalizado como una transitiva. O sea, es el back and forth de eso. Sí, eso, padre, ¿no? Y padre tener la evidencia comparativa y, ¿no? Y un cachito de evidencia histórica también, que no siempre lo podemos hacer, ¿no? En las eso, otras lenguas. exactamente, es una bendición poderlo hacer. Digo, se puede, pero sí, toma rato. De cada Y lengua otra, te hace un pedacito de y evidencia. otra preguntita, ¿se puede distinguir entre pasivas e impersonales? Sí, ¿No? sí, O sea, se puede. el argumento único puede quedar como no sujeto en algunos contextos. Bueno, no, el argumento único tiene que ser sujeto, siempre en esto. Obligatorio. Ujú, Tienen aparte una pasiva impersonal, una marcación de pasiva impersonal en Socano, no ujú. en Migiano. ¿Sí? Es otra Es marcación, otro marca. es otra marca, sí, aparte. Bueno, no está ese traslape. Va, genial. Muchas gracias. Me encantó, Roberto. Mm. Gracias. Michael, tienes apagado tu micrófono. Sí, gracias. Muchas gracias a Roberto, que es muy interesante. Tengo dos preguntas. Uno de
la marca de reflexivo y recíproco. Si es solo reflexivo y recíproco o es más como de medio, como el C en español, y si puede usar por medio voz. No, no se puede usar como media voz, solamente reflexivo y recíproco. Nunca se extiende a intransitivos. Ah, ok. Entonces, no Ajá. puede como hacer como un argumento, tener una lectura de existencial, ¿no? No, para nada. Sí, Ah, no. ok. Sí, estas lenguas, sí. No, no lo hacen Ah, así. ok. Sí, Y mi otra es de los la misma marcación de RR. Sí, estoy curioso qué pasa con los verbos bitransitivos cuando, sí. sí, como también se marcan como intransitivo y qué pasa con el otro objeto que no es Ajá. reflexivo. Sí, se marcan como intransitivos los verbos de tres argumentos cuando ocurren en la... Perdón. Ah, eh, decía que se marcan como intransitivos también los verbos de tres argumentos y y no se, el tema no se vuelve como un argumento inerte, un participante inerte sintácticamente. Entonces, el, los que son correferenciales es el agente y el R en los recíprocos y reflexivos, siempre en Sí. este. Ajá. Ok. Y son Y, intransitivos. Ajá. ok. Y estoy curioso si es posible, es difícil pensar de un verbo que sirve para esto, pero ¿es posible correferenciar los objetos en bitransitivos o solo el sujeto y uno de los objetos? Sí. Ah, ok. Solamente el agente, Ajá. el originalmente ergativo y el R. ¿Sí? No, no Muchas sé. gracias. Ujú. Ya. Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentarios para el doctor Zavala? Creo que yo tengo una pregunta, digo, es muy complejo y viniendo también de una lengua en donde no hay a veces ni marcador pasivo, morfológico, etcétera. Creo que es como muy, pues muy rico ver esta diversidad, ¿no? En las lenguas. Pero yo me preguntaba, y justamente que si esta jerarquía que se presenta en estos sistemas, también lo podemos ver como en otros lugares, ¿no? No solamente en estas cláusulas, ¿no? Sí, también existen otros lugares en donde se dan estos momentos o escenarios de jerarquías. Bueno, o sea, Aprovechando los años, ¿no? aparte de los verbos monotransitivos y bitransitivos, donde se deja ver, si no tuviéramos la marcación inversa, o sea, sería difícil de verlo. Ujú, Hay otro lugar en la rama migiana donde intervienen las jerarquías, pero también son los casos de los verbos con experimentante. Entonces, los verbos con experimentante, como tener, como, bueno, como tener frío, calor, todos esos. Bueno, y tener pulgas, estar empulgado, todos esos, ujú, que son de alguna manera verbos que no tienen un ergativo, porque no hay una causa. Entonces, digamos que nocionalmente hay dos absolutivos, ¿verdad? El tema, digamos, hay pulgas y luego yo soy la locación, ¿verdad? Pero se expresa también como un absolutivo. Esos verbos
tienen una configuración a veces inversa o directa, dependiendo de cuál es el más alto en la jerarquía, si el tema o la locación. Entonces, por ejemplo, si te digo, tengo dinero, es inverso, ¿sí? Pero no hay una, entonces, porque la locación es más alta que el tema. Dinero hay en mí. Pero si dices, hay dinero en la mesa o sobre la mesa, el dinero es más alto porque estamos hablando del dinero, la cha-cha-cha, y, y la mesa es inanimado, entonces se marca como una locación, como un obviativo, pues, y el dinero es como el proximal, pero como el proximal ocurre primero, es directo, a pesar de que no haya gente. Eso lo tienen las lenguas migianas nada más, no las oquianas, y el sistema está como que fue paralelo al desarrollo de los inversos, así a nivel de todos los verbos. Es como una extensión para los verbos con experimentante, ¿sí? Entonces, sí, es el otro lugar donde se ven las jerarquías, ¿sí? Bueno, a mí lo que ahora me llama mucho la atención, como a todos ya después de muchos años viendo esto en lengua tras lengua. Curiosamente, a mí me llegó esto por primera vez trabajando Acateco, donde las jerarquías son así tremendas, determinan muchas cosas, el orden y todo eso, pero yo no sabía nada de inversos, ¿no? La segunda lengua maya que trabajé era huasteco y en huasteco hay inversos morfológicos donde intervienen los participantes del acto de habla y luego los inversos compasivos en las 3-3 con obviación. O sea, ya está dividida la obviación de la marcación. Y ese sí, ahí sí me tuve que meter a entender esto, las lenguas inversas. Y ya las dejé un buen rato y de repente, Oluta. Y en Oluta, si no entiendes esto, te pierdes de la mitad de la lengua. Y luego te pasas otra vez y descubres Soquianas. Ah, pues es un sistema nada más un poquito por arriba y ya. Y luego viene Hitotol y te enseña el otro pedazo de dónde surge el sistema. Entonces, y o sea, cada lengua te está llevando a entender más sobre la totalidad de, de estos sistemas. Sí, en general. O sea, una lengua te enseña una cosa, otra. Hace poco estuve en una conferencia en Montreal sobre obviación, solamente sobre obviación, y es interesantísimo ver cómo lenguas que no tienen nada que ver son idénticas en esto. O sea, ya que desarrollan ese sistema, cómo se va el sistema ampliando de una cosa que empieza a otra cosa y así. Las jerarquías, cómo se van siendo iguales y en fin, es una cosa que dices, hay algo aquí, la máquina divina, dices, ¿no? Aquí hay una cosa que está como cuando descubres la relatividad, ¿no? Que dices, sí, es igual, o sea, que no tiene nada que ver las lenguas, pero ahí está. Este es otro de los lugares que dices, ¿cómo se ordenan igual estas cosas que son tan diferentes? ¿Sí? Bueno, eso es lo que poco a poco he estado entendiendo. Entonces, pues eso. Pues muchas gracias, Roberto. Creo que también tiene mucho que ver con aspecto, con, o sea, persona, verbos, aspectos, topicalidad, como digo, las evidencias vienen de muchos lugares, ¿no? Ajá, sí. Ujú. Sí, cada cosita te está llevando a entenderlo, a entenderlo. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por oírme. Le contaba a Gaby que ayer se me descompuso la computadora y por un pelito no podía presentar esto, pero ya, se lo mandé el handout antes de que se quemara la computadora, así que ella lo salvó.
Gracias a todos por el seminario, todos los presentes, y por las preguntas y todo. Gracias. Muchas gracias por la presentación y gracias a todas y todos por asistir. Gaby. Muchas gracias también. Son las 5:38. Damos por concluida la segunda sesión del seminario 2025-1, una reunión muy interesante con una guía que seguro la revisaremos con detenimiento. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por la conferencia, por la metodología, por enseñarnos cómo usan los textos, ¿no? Cómo resuelven todo este análisis. Y pues muchas gracias a todos, a todas. Vamos a tener nuestra última sesión en un mes, justo con Paulette, que está aquí en estos momentos. Ya ahí la veremos próximamente también. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a todos y pues gracias por la sesión. Acá.